Tal como uno dice, pues, quiénes pueden ser llamados de izquierda, quiénes pueden ser llamados de derecha conceptualmente, ¿ah? Yo creo que hay algunas características que eh, permiten identificar a los fascismos actuales, distinguirlo de los fascismos clásicos, a pesar de que las características se mantengan, ¿no? Pero yo creo que los fascismos clásicos eran abiertamente militaristas, ¿no es cierto? Eso es una característica que no se da actualmente, ¿no? No es lo mismo una poblada armada con palos y con pistolas que el militarismo de las fuerzas de Mussolini o de Hitler, ¿no es cierto?, que las SS. Pero hay una cuestión en la cual hay una línea divisoria muy poderosa, ¿no?, que son los derechos humanos, ¿no? Yo creo que eh, la izquierda revolucionaria tiene derecho a la violencia de masas en contra de la violencia estructural en el marco de los derechos humanos, en el marco de la validez universal de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen varias generaciones, ¿no? En el marco de la libertad, primero, ¿no es cierto?, de las libertades políticas y civiles, ¿no?, del derecho de reunión, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, ¿no es cierto?, de que nadie sea cancelado o funado por pensar algo o por decir algo. Esos son derechos humanos, son los primeros derechos humanos. Pero después están los derechos económicos sociales, están los derechos de género, están los derechos a la diversidad cultural, ¿no es cierto? Está también el derecho al acceso a la información, ¿no?, los derechos cibernéticos. Todo. Entonces, ese horizonte yo creo que debería caracterizar a una izquierda diversa, a una izquierda, ¿no es cierto?, incluso doctrinariamente diversa, que opere en red, ¿no? Eh, yo creo que una cosa que hace temible a los movimientos y que los hace coincidir con la etiqueta, que no se definen como fascistas, pero se ponen en la etiqueta que les están asignando, es cuando empiezan a eh, flexibilizar, debilitar la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Eso tiene un efecto que es muy desgraciado, ¿no?, que es que en el posfordismo, con la articulación mundial de las redes productivas, ¿no es cierto?, al capitalismo le importa mucho la migración, ¿ah?, es decir, la libre circulación de la fuerza de trabajo, ¿ah? Y entonces los países capitalistas que han abierto sus fronteras son un imán, ¿no?, para los migrantes que vienen de países más pobres a encontrar oportunidades laborales, ¿ah? Entonces se produce la reacción, ¿no?, desde lo popular tradicional en contra de la migración. Y esa reacción en contra de la migración se transforma también en una reacción en contra de las minorías que siempre han estado en el país, pero que de alguna manera disputan el imaginario, ¿no es cierto?, popular, ¿sí? Eso es una tragedia. Por un lado, es una gran cosa que por fin la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, circule libremente en el planeta, pero es una tragedia que los pueblos tengan que defenderse del pueblo del lado, ¿no es cierto?, porque viene a buscar mejores oportunidades laborales acá. Entonces, ¿cuál es la tentación del discurso eh, derechista, popular derechista? Usar, ¿no es cierto?, esa confrontación en nombre de la tradición nacional popular, ¿no es cierto?, como manera de hacer política. Entonces, hacer una política contra los migrantes, hacer una política contra los mapuches, ¿no es cierto?, hacer una política contra las diversidades de género. Cuando esas políticas aparecen, entonces la etiqueta sí corresponde, a pesar de que inicialmente es una etiqueta propagandística, porque la izquierda liberal llama fascistas a todos, ¿no es cierto?, a los que les tiene miedo, a los que tienen fantasmas y llevan a traer a Pinochet, a pesar de que inicialmente la etiqueta empieza a corresponder cuando nos encontramos con teóricos que dudan de la universalidad de los derechos humanos y que están dispuestos, en nombre de un pueblo, ¿no es cierto?, a hacerle la guerra a otro pueblo que vive en la casa del lado. ¿Son chilenos los mapuches? Porque esto de reconocer, ¿no es cierto?, en el orden constitucional que Chile es un país plurinacional, ¿ah? Yo creo que es una pregunta que hay que hacer y responder seriamente, ¿sí? Y em,
es muy afortunado esto que tú dices de defender lo popular en una perspectiva latinoamericana, ¿ah? Porque eso muestra una vocación por lo local y lo global, ¿ah? Con un vínculo, lo local con un vínculo hacia lo universal. Entonces, cuando alguien pregunta si los mapuches son chilenos, lo primero que habría que decir es que los mapuches son seres humanos. Eso es lo primero. Sobre eso, ¿no? Es decir, tomando eso como parábola, los mapuches son seres humanos, yo diría que no son chilenos, que son mapuches. Lo que pasa es que la nación mapuche y la nación chilena, ¿no? Eh, es mucho más viable hacer frente, ¿no es cierto?, a la dominación transnacional bajo una sola unidad nacional. Entonces, que un Estado se declare plurinacional significa, en primer lugar, que reconoce a todos los habitantes, hayan nacido o no en el territorio como seres humanos, y enseguida que reconoce diversidades culturales y derechos económicos sociales diferenciados, porque la asociación bajo un techo estatal y enseguida en el paso siguiente, la asociación plurinacional de distintos estados, ¿no? Hay que acordarse que los mapuches siguen en Argentina, qué sé yo, que la frontera de los chilenos y los argentinos no son la misma que la de los mapuches y los aymaras, que pasan por encima de la frontera que, ¿no es cierto?, derivan de la famosa independencia. Entonces, aquí, si uno está de acuerdo en que los mapuches son seres humanos y que la validez de los derechos humanos vale también para los mapuches, entonces no debería haber problema en que seamos un Estado plurinacional en una asociación multiestatal para ponernos, ¿no es cierto?, en una posición de negociación frente a la globalización que hegemonizan los chinos con las bombas atómicas de los rusos.